La temperatura externa más de un día puede modelarse como una función sinusoidal. Suponga que sabe que la alta temperatura para el día es de 96 grados, y la baja temperatura de 64 grados ocurre a las 4 am. Asumiendo que T es el número de horas desde la medianoche, encuentre una ecuación para la temperatura, D, en términos de T. Por tanto que podemos modelar la temperatura usando una función sinusoidal, utilizaremos la función sineal gráfica aquí en azul o la función cosine gráfica aquí en rojo. Queremos reunir suficiente información de este problema para determinar la ecuación de una posible función sinusoidal. Bien, primero, porque la alta temperatura es de 96 grados, y la baja temperatura es de 64 grados. Si encontramos el promedio de estos dos, debemos encontrar la línea media de nuestra función sinusoidal. Son 96 más 64 dividido por 2. Que es igual a 160 dividido por 2, que es igual a 80, que significa una línea horizontal. Y igual 80, es la línea media de nuestra función sinusoidal. A continuación, desde la baja temperatura de 64 grados ocurre a las 4 am, y es el número de horas después de la medianoche. Sabemos que d de 4 debe ser igual a 64, lo que significa nuestra función contenía el punto. Pero también, como un día es 24 horas, sabemos que el período de nuestra función sería 24. Así que si agregamos 24 a 4, d de 28 también sería igual a 64. Así que nuestra función también contenía el punto. Y entonces, finalmente, desde que el período es de 24 horas, el máximo y mínimos deben ocurrir 12 horas después. Y desde 4 más 12 es igual a 16. Esto significa que d de 16 debe ser igual la alta temperatura de 96 grados. Así que nuestra función debe contener el punto. También dijamos que el período de nuestra función debe igualar 24 horas. Así vamos adelante y plantee esta información en el plano coordinado y luego determine una posible función sinusoidal. Primero trazamos los 3 puntos. El primer punto plotado aquí fue el punto. Luego dijimos también contiene el punto, que estaría aquí. Entonces el punto alto es el punto. Nuestra línea media es igual a 80. Ahora, para graficar esto, lo dividiremos en 4 partes iguales. Así que vamos a comenzar aquí, parar aquí, cortarlo a la mitad y luego cortarlo de nuevo. Ahora bosquejaremos un gráfico sinusoidal a través de estos puntos, que se vería algo así. Por lo tanto, si tenemos la opción de usar la función sineo o la función cosine, deberíamos reconocer este gráfico como una transformación de la función cosine básica esquinada aquí en rojo. También debemos reconocer que nuestro gráfico ha sido reflejado a través del eje X. La amplitud se cambia. El período ha cambiado. El gráfico ha sido desplazado a la derecha y el gráfico también se ha cambiado, lo que significa encontrar la ecuación de nuestra función en términos de cosino. Debemos determinar los valores de A, B, D y C aquí en este formulario. Entonces, para una revisión rápida, tanto para las funciones seno como para el coseno, el valor absoluto de A es igual a la amplitud. Ahora, recuerde, si A es negativo, el gráfico se refleja a través del eje X. B afecta el período donde 2π dividido por B es igual al período. El valor de D afecta el cambio de fase. Si tenemos, el gráfico se desplaza a las unidades de derecha. Si tenemos, el gráfico se cambia de unidades. Luego el valor de C afecta el cambio hacia arriba o hacia abajo. Si tenemos C, el gráfico se desplaza en unidades C. Si tenemos C, el gráfico se desplaza en unidades C. Así que volviendo a nuestra función, vamos a centrarnos en esta pieza del gráfico. Así que empecemos por determinar el valor de A. Recuerda, el valor absoluto de A es igual a la amplitud. ¿Cuál es la distancia desde la línea media al máximo o desde la línea media a un mínimo? Bien, 96, 80 hexasiemens 16. Así que la amplitud es 16. Pero porque este gráfico ha sido reflejado a través del eje X, A es realmente menos 16. Sabemos que nuestro gráfico ha sido reflejado porque, mirando nuestro gráfico, el patrón es mínimo, midline, maximum, midline, minimum.
Y para la función básica del cosino, comienza con un máximo, luego media, mínima, media, máxima. Siguiente, el valor de b afecta el período. Y porque un día es 24 horas, nuestro período es 24 horas, lo que significa 2pi dividido por b debe ser igual a 24. Ahora necesitamos resolver esto para b, así que multiplicaremos ambos lados por b que nos dará 2pi igual 24b. Dividir ambos lados por 24. Y tenemos b iguales, esto sería dividido por 1pi por 12 o pi 12. Así que ahora agregamos los valores de a y b. Ahora necesitamos encontrar los valores de d y c. Bien, el valor de d afecta el cambio izquierdo o derecho o el cambio horizontal. Aviso cómo se ha cambiado nuestro gráfico a las 4 unidades, lo que significa que debe ser en forma d y desde el menos ya está en nuestra ecuación, d igual más 4. Y luego, finalmente, se afecta el cambio hacia arriba o hacia abajo o el cambio vertical. Porque nuestra línea media es igual 80, sabemos que nuestro gráfico ha sido cambiado 80 unidades. Y por tanto c igual más 80. Ahora que tenemos los valores de a, b, d y c, podemos escribir la ecuación de nuestra función de cosino. Recuerda, nuestra función es de en términos de t, tenemos d igual menos 16x coseno de b, que está dividido por 12, veces la cantidad. Así que es y luego más 80. Esta sería una función sinusoidal que podemos usar para modelar la temperatura en el período de 24 horas. Espero que encontraron esta explicación útil.